Las monsteras son diferentes a la mayoría de las plantas. Si todavía no te has dado cuenta, lo harás. Cuando cortes el tallo de una planta y veas que en vez de producirte un tallo, te produce múltiples tallos. Con ellos puedes conseguir plantas muy tupidas, como ocurre con el caso de los potos y con el filodendro. Si tu monstera tiene un hermoso tallo largo, con grandes y hermosas hojas fenestradas, puedes cortarlo más abajo. De esta forma, de esa misma planta conseguirás sacar otra. Bueno amigos, estáis en el canal de Flores y Mariposas. Si todavía no te has suscrito, suscríbete para no perderte todos los vídeos interesantes que sacamos en este canal sobre flores, plantas, mariposas, abonos, insecticidas, fungicidas, compostaje, reciclaje, manualidades, etc. No sé si me deja algo más. Además, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, algo que para ti es totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal. Muchas gracias. La monstera deliciosa, que así se llama, es su nombre científico, es una de las plantas decorativas tropicales más populares gracias a la interesante forma de sus grandes hojas. Sus curiosas flores solo brotan cuando se cultivan en exteriores. Luego dan paso a un fruto que asombrosamente puede tardar hasta un año en madurar. Sus raíces son fuertes y sirven para hacer cestas. Es curioso que si cortas el tallo hasta donde están las hojas sin fenestraciones, estás básicamente cortando el crecimiento adulto de la planta. Es decir, ya a partir de ahí no vuelve a crecer otra vez. Es como si empieza otra etapa. Hay dos etapas en sus vidas. La etapa joven, donde se ha hecho pequeño y aparecen las hojas no fenestradas con mucha fuerza y viveza. Y luego cuando pasa a la segunda fase, es como que la planta ya es adulta. Es cuando tiende a relajarse un poco más. Mirad ahí las hojas pequeñas y estas son las hojas grandes. Ahí hemos dado un corte, allá atrás otro y allá atrás otro. Eso lo vamos a meter en un vaso con agua y de ahí saldrán raíces para poder plantar de nuevo otra planta o las que te salgan. ¿Veis? Ahí cuando las hojas están grandes es que la planta se ha tomado su tiempo para producir grandes hojas que van apareciendo como recortadas, como las veis ahí en las imágenes. También se la llama a esta planta costilla de Adán y tiene bastantes nombres. Bueno, podíamos aprovechar para que me digas desde qué país nos estás viendo y con qué nombre se conoce esta planta en tu país. A ver si se la conoce con los mismos que aquí, o sea, la monstera deliciosa, o si se la conoce costilla de Adán, o bueno, si la conoces con otro nombre. Recuerda que las tijeras o los cuchillos o lo que utilices, todas las herramientas que utilices con tus plantas deben de estar previamente desinfectadas, ya que si no podrías correr el riesgo de pasar una enfermedad de una planta a otra planta. Bueno, ahora vamos a seguir viendo un poco las imágenes. Bueno, veis, las raíces de la monstera son muy gruesas, habéis visto, ¿no? Así que antes de poner varias plantas en la misma maceta es mejor que lo pienses un poco, porque quizá te queden, más bonitas si las pones por separado, porque cuando veas una monstera en una gran maceta muy tupida, fíjate, porque seguramente habrá varias plantas en la misma maceta. Entonces lo que vas a tener que hacer es cambiar a una más grande, porque enseguida las raíces te ocupan todo y se te va a quedar pequeña la maceta. Así que igual es mejor
que cuando ya tengas así muchas raíces, la cambies a una maceta, no tengas varias en la misma maceta grande, ¿eh? Ya os digo, porque quizá desde lejos y para un ojo inexperto, pues parezca esa misma, que se trata de una preciosa planta. Pero ahora tú que ya sabes, mira, y te acercas, ves que se trata de 3 plantas distintas, ¿eh? O sea, es un truco para que quede más cerrada, más tupida, pero finalmente, pues eso, tienes 2 o 3, ahí hay 3, en el mismo tiesto o maceta. La verdad es que las plantas individuales, cada una en su maceta, pues tienen muchas más posibilidades de prosperar en cuanto que cuando están así juntas. Lo que pasa es que juntas te queda como más tupido, más cerrado. ¿Veis ahí cómo estamos cortando? Para ponerla de nuevo en otra maceta nueva. Primero lo ponemos en un vaso con agua para que eche raíces, y una vez que eche raíces ya la podemos plantar. Bueno, si tu mostera va creciendo por donde tú no quieres, bueno, pues está inclinada o saliendo por un costado, mirar esa, por ejemplo, por un costado, siempre podrás cortarla, meter el tallo en agua, como hemos visto antes, hasta que saque las raíces y volver a plantar de nuevo en otro lugar. Pero también, si ves que la mostera tiende a caerse, pues puedes colocar algún palo o trozo de madera que tengas por casa, lo atas alrededor de la planta y el palo ya con eso es suficiente para que se sujete recta. Con eso ya no necesitarías más. Esto hará que la rama de tu planta no vuelva a caer. Así que tienes 2 elecciones: cortar, como estás viendo ahí en las imágenes, y plantarla en otro sitio, o le puedes poner un palo, lo que tú prefieras. Bueno, si la colocas, mirad, ahí con un palo y va saliendo recta, ¿eh? Esas hojas todavía son pequeñas porque no estaba ninguna abierta. ¿Os habéis fijado que estaban redonditas y cerradas? Luego ya cuando se va haciendo mayor, en la segunda fase, como hemos explicado antes, es cuando se van abriendo. Ya ves, ¿no? Qué hojas más hermosas. Al principio son como pequeñitas, como con forma de corazón, podríamos decir, pero luego van creciendo y se van abriendo de esa manera. ¿Ves? Y echa unas raíces así para hacia afuera. Es curioso. ¿Ves? Así la sujetas con algún palo, para que vaya recta, para que no se te tuerza. Y ya veis que hay, mira, tengo 3 palos detrás, para cada una de ellas, porque hay 3 plantas, aunque parezca que solamente es una. Bueno, también quería decirte que si la colocas delante de una pared, pues se sentirá como protegida y sus hojas no estarán girando en todas direcciones, buscando el sol, únicamente hacia donde se encuentre la luz del sol. Entonces te recomiendo eso, que la pongas delante de una pared. Bueno, hemos llegado al final del vídeo. No sé, yo creo que ya te he dicho las recomendaciones para tener una mostera en condiciones en casa, para que no se te caiga, para si quieres reproducir otras. No sé si te ha quedado alguna duda. Yo creo que es bastante sencillo y ha quedado bastante claro. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Pues comparte con amigos que tengan este tipo de plantas o que les guste estas plantas así grandes. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Si no lo has hecho todavía, si no te has suscrito, suscríbete. Gracias por dejarme un like, o sea, un me gusta, que me ayuda mucho al canal, ya te lo he dicho antes. Y bueno, yo me despido de ti y te espero en el próximo vídeo. Un saludo.